Millones de venezolanos desplazados por el régimen de Nicolás Maduro salieron a celebrar en todo el mundo la captura del dictador a manos de Estados Unidos. Nosotros vamos a gobernar el país. El festejo también llegó hasta el Perú, país que alberga a más de 1,5 millones de venezolanos. Bueno, cuando empezamos a ver la noticia una tras otra, empezamos todos los venezolanos aquí en Perú a llorar de la felicidad. Habíamos esperado este momento mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo acá en el Perú? Tengo 9 años en el Perú. Contento, feliz, alegre, día de júbilo. Para nosotros la libertad es como cuando el pájaro está encerrado y lo sueltan y se va volando alegre. Así estamos todos, alegres, contentos. Esta alegría contrasta con el silencio de los venezolanos en su propio país. Un día después de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, los medios internacionales reportaron calles desoladas. Los venezolanos en Lima confirmaron que en su país el operativo Yankee había sido tomado con cautela y no hubo festejos. Estuvimos sin agua, sin luz, sin comida, sin pañales, sin leche, sin internet, sin tener cómo comunicarnos con nuestros familiares en el extranjero. Todavía quedan ratas, entonces tiene que poner mano dura, porque si no, las ratas se escubillan y, como que dice, agarrar el poder. Si bien la captura de Maduro implica un duro golpe al chavismo, todavía quedan altos funcionarios al mando del país. En las últimas horas, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y cercana a la cúpula chavista, asumió la presidencia de forma interina y negó cualquier sometimiento ante la Casa Blanca. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos de ningún imperio, del tinte que sea. Mientras tanto, Donald Trump aseguró que gobernará el país petrolero durante un proceso de transición y amenazó a Rodríguez con un nuevo ataque en caso no se someta a su liderazgo. Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura. Ahora está hablando de negociar con Delcy Rodríguez, pese a que es parte del mismo gobierno. Pero dice, estoy negociando, pero para gobernar el país. Bueno, entonces, ¿qué negocias? Que te entreguen el país en bandeja, eso no va a ocurrir, ¿no? En medio de este fuego cruzado, la población venezolana y los países de la región siguen a la expectativa de cómo se llevará a cabo el ansiado proceso de democratización. Se haga el proceso y la transición y podamos regresar nosotros a Venezuela y dándole siempre las gracias a Perú. ¿Qué hay detrás de esta intervención en Venezuela? ¿La escalada del conflicto puede llegar a más países de la región? A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. Territorio Tomado te lo cuenta. Personas entre militares y civiles han perdido la vida en medio de este ataque. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la intervención a Venezuela y la captura de su líder, Nicolás Maduro, bajo la consigna de la lucha contra el narcotráfico, principal bandera de su plan de seguridad nacional y de su política internacional. Durante muchos años, como presidente de Venezuela, Maduro se quedó en el poder bajo una campaña de violencia y de terror, además de traficar grandes cantidades de droga. Trump ya había denunciado públicamente que el dictador venezolano, responsable de la mayor crisis social y política del país en la última década, era el capo de una organización transnacional dedicada a transportar drogas a Estados Unidos, denominada el Cártel de los Soles. El mandatario también aseguró que con su captura se inicia la pacificación del país llanero y su retorno a la democracia. Maduro ya no va a poder volver a amenazar a ningún ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. Pero ¿qué hay detrás realmente de este operativo? Para los especialistas, el verdadero objetivo de los Estados Unidos no es la democratización de Venezuela, sino el control de sus recursos. Un argumento que el mismo Trump puntualizó durante su conferencia de prensa. Yo más o menos calculo que Trump dijo o petróleo o energía unas 20 veces. Nunca dijo democracia o democratización, ni una sola vez. Y sí habló de evitar que potencias extremisféricas se apoderan de recursos venezolanos. Entonces ahí uno empieza a ver qué cosas sí es relevante. Petróleo, alianzas internacionales. Diversos países en el mundo, así como organismos multilaterales, han mostrado su preocupación por esta intervención, considerándola una vulneración al derecho internacional y a la autonomía de las naciones. La invasión
no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. Exigimos que Estados Unidos deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción. Además, algunos medios han informado que el operativo dejó decenas de fallecidos. Menos 40 personas habrían perdido la vida en medio de este ataque. Para el internacionalista Farid Kahat, los antecedentes sobre el intervencionismo estadounidense demuestran que estas medidas no han ayudado a democratizar los países, sino que en muchos casos su presencia ahonda la crisis. En todo caso, si juzgamos a partir de las experiencias históricas, lo que vendría luego podría ser el caos. Recordemos Irak, recordemos Afganistán. 20 años de invasión en Afganistán para que cuando Estados Unidos se retira, el talibán derroque a lo que Estados Unidos llamaba un gobierno democrático en cuestión de semanas y vuelva al poder. Con el argumento de la lucha contra el narcotráfico y la defensa nacional, Donald Trump no solo ha ingresado ilegalmente a Venezuela, sino que ahora intenta gobernarla. En las últimas horas, la Casa Blanca amenazó a la presidenta interina Delcy Rodríguez de un nuevo ataque si no se someten a su poder. Esto implica el control de sus recursos, especialmente el petróleo. Total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. La escalada de la nueva política armamentista estadounidense puede afectar a otros países de la región. Para Farid Kahat, el argumento de la lucha contra el narcotráfico podría poner el foco en países como Colombia y Perú. Si el narcotráfico es una consideración y está amenazando a Petro, un gobernante democrático, por el tema del narcotráfico, después de Colombia venimos nosotros en producción de hoja de coca y de cocaína. Así que si ese es un factor, podría hacerlo en el Perú, sobre todo si gana en el Perú un candidato que no es del gusto de Trump. It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis en Venezuela. Luego de Colombia, el Perú es el segundo país de la región que ha recibido más inmigrantes venezolanos. En Perú, aún no saben cuál será el destino de su país. ¿Cuál es el nivel de crisis al que llegó Venezuela, digamos, con estos gobiernos? Mira, nosotros en el último año estuvimos sin agua, sin luz, sin comida, sin pañales, sin leche. Sin internet, sin tener cómo comunicarnos con nuestros familiares en el extranjero, y de verdad que fueron meses y años muy difíciles, muy difíciles. La mayoría de venezolanos radicados en Perú que entrevistamos no tienen planes de regresar pronto a su país. ¿Piensa volver ahora en los próximos meses? No, hay que esperar que se estabilice todo nuevamente para poder retornar nuevamente. Son 26 años de una destrucción, no solamente económica, sino socialmente. Venezuela está en el piso y no nos podemos ir en este momento porque es caer en un hueco que no sabemos. Todo apunta a que aún estamos muy lejos de ver una luz al final del túnel en un problema complejo que implica a toda la región.